Vamos a hablar un poco de los sufrimientos y nos vamos a basar en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 1 y luego el capítulo 2. Voy a utilizar en la lectura esta Biblia textual que traduce, me parece, de una manera más adecuada esto que vamos a leer. Capítulo 1, versículo 8, dice así. 2 Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí su prisionero, sino comparte conmigo el sufrimiento por causa del Evangelio. Subrayamos aquí, comparte conmigo el sufrimiento. Luego, en el capítulo 2, versículo 3, dice: comparte sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Comparte sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Es decir, el llamado de Pablo a Timoteo acá es que participe de ciertos sufrimientos, pero que no son suyos exclusivamente, sino que son comunes a otros también. Probablemente se refiere al resto del equipo de colaboradores de Pablo. Ellos, por la oposición que había en ese tiempo al Evangelio y por la oposición que despertaba Pablo entre los judíos especialmente, también ellos experimentaban sufrimiento. Me refiero a Timoteo, a Tito y a todos los demás colaboradores. Entonces la idea aquí es que los sufrimientos en un siervo de Dios, un discípulo joven como Timoteo o Tito, son sufrimientos compartidos. Es decir, pasamos juntos las tribulaciones, sufrimos juntos ciertas persecuciones, sufrimos juntos las injusticias, el maltrato, el descrédito, etc. Tal vez por ser parte del equipo de Pablo, simplemente porque eran predicadores del Evangelio. El Evangelio siempre despierta oposición, porque las tinieblas no quieren oír la palabra del Evangelio, y las tinieblas asusan a sus acólitos, a sus secuaces, para que ofrezcan una seria resistencia a los siervos de Dios. Entonces aquí tenemos a Pablo advirtiendo a Timoteo: tú participa de los sufrimientos que otros comparten. No eres el único, eres uno entre más, entre varios. Pero tienes que estar dispuesto al sufrimiento. No te extrañes del sufrimiento. A veces ocurre que el sufrimiento llega por causas insospechadas, extrañas, como sin haber una causa muy clara. ¿Cuál es la explicación? Las explicaciones no son racionales. No hay una relación de causa y efecto que podamos visualizar. Normalmente son simplemente iniciativas de las tinieblas o del enemigo, que se levanta de distintas maneras, utiliza distintas situaciones, personas y circunstancias para atacar a los siervos de Dios. Entonces no puede estar ignorante. Ningún siervo de Dios puede estar ignorante de eso. Atacará de distintas maneras al siervo de Dios. Y hay que estar preparado para eso. Con valor, como los apóstoles en el siglo I, teniéndose por dichosos de sufrir padecimientos por causa del Señor. Y alabando a Dios por ello, no sometiéndose o sumiéndose en una depresión, una autoconmiseración, sino estimando como que Dios les concede el privilegio, el honor de sufrir por causa de Él. Por un lado eso, esta es una clase de sufrimiento, la que tiene Timoteo y que Pablo le advierte y le alienta a que él comparta el sufrimiento entre sus pares y también conmigo, dice Pablo. Comparte conmigo el sufrimiento por causa del Evangelio. Entonces,
Ahora, ¿cuál es el aliciente, cuál es el consuelo que tiene esta clase de sufrimiento? Que estamos juntos en esto. No estoy solo. Tus palabras me levantan, así como yo puedo a veces decirte algo que a ti te levante. No estamos solos. Pero hay otra clase de sufrimiento, queridos hermanos y hermanas, que es un poco más agudo. Capítulo 2, versículo 8, dice: acuérdate de Jesucristo, de la simiente de David, resucitado entre los muertos, conforme a mi evangelio, por el evangelio, sufro penalidades hasta como malhechor encadenado, pero la palabra de Dios no ha sido encadenada. Este es el sufrimiento de Pablo, por el cual sufro penalidades hasta como malhechor encadenado. Esta es otra clase de sufrimiento que Timoteo no tenía, ni Tito tampoco. Es un sufrimiento que está preparado y dosificado para Pablo. Y es un sufrimiento mayor. Y este sufrimiento tiene dos caretas, por un lado, o dos aristas. Por un lado, el estar como un malhechor encadenado en una cárcel oscura y lóbrega, lo cual es terrible, en condiciones subhumanas, porque no vamos a decir que las cárceles del Imperio Romano eran cómodas y confortables, pero el sufrimiento mayor era otro. Era el abandono, era el menosprecio y la traición, podemos decir, de los propios amigos y colaboradores de otro tiempo. El dolor de la cárcel no es comparable con este. Es un dolor moral, es un dolor en la zona de los afectos. Y se nombran varios nombres acá en las epístolas de Pablo a Timoteo. Está Figelo, Hermógenes, Onesíforo, Himeneo, Alejandro, Fileto, Demas. Tristes nombres. ¿Por qué lo abandonaron? ¿Por qué le dieron la vuelta a la espalda? Es que Pablo, encadenado y encarcelado, ya no tiene los atributos y la gloria y el desplante y el perfil de un apóstol vencedor, poderoso. Ahora es un hombre viejo, acabado. Ha sido encarcelado. ¿Será que Dios le volvió la espalda también? A veces pensamos que aquellos que están pasando por pruebas y tribulaciones, que han sido puestos en una cárcel por Dios mismo, están ahí porque Dios los abandonó, porque Dios ya no los considera, porque Dios ya no los usa ni los quiere. Cuidado si pensamos así. No resta a la dignidad de un siervo de Dios, no resta un ápice el estar encadenado como un malhechor, todavía más si es por causa del evangelio. ¿Será que ellos ya se avergonzaban de que los consideraran parte del equipo de Pablo? Había perdido mucho de lo que antes tenía. Antes era admirado, considerado, respetado, incluso por las autoridades romanas, y ahora estaba encarcelado. No nos debemos asombrar del sufrimiento de los hijos de Dios, de los siervos de Dios. Hay cosas extrañas que ocurren con ellos a veces y que exceden nuestra capacidad de comprensión. Pero ante eso más vale abstenerse de juzgar, inclinarse ante la soberanía de Dios y entendiendo que los caminos de Dios son más altos que los nuestros y que su sabiduría es mucho más alta que la nuestra y a veces nos resulta incomprensible. Pero recuerden, el sufrimiento de Pablo en aquella cárcel lóbrega y oscura no era la primera.
no era el primer sufrimiento, porque antes de él, su maestro, el Señor Jesucristo, también lo vivió. Abandonado por sus discípulos en la hora de la cruz. Aquellos que habían jurado defenderlo con su vida, no estuvieron en la hora crucial. En el Getsemaní durmieron, luego huyeron. En la cruz desaparecen. Hay unas pocas mujeres y Juan, el único entre ellos, junto a María, la madre del Señor. El primero fue el Señor Jesucristo. Pablo lo que hace solamente es participar de alguna manera de los sufrimientos de Cristo. Como dicen Colosenses, participando de los sufrimientos de Cristo por su iglesia. De manera que primero el Señor, luego Pablo, y después vendrán los otros. Tal vez Timoteo y Tito, cuando estén viejos, también lo van a sufrir. También van a ser menospreciados, abandonados, traicionados. Ahora, la ingratitud de los que alguna vez fueron servidos, atendidos y bendecidos por Pablo, ¿qué puede significar esa ingratitud? ¿Significará que no vale la pena servir a Dios? Porque a la larga siempre vamos a ser incomprendidos. ¿No es más bien la limpieza? Esa ingratitud es una limpieza de las motivaciones que Dios permite para que quede claro que el servicio que prestamos a los hombres es una forma de servir al Señor. Si servimos a los hombres, no es para que ellos nos reconozcan, nos aplaudan y sean nuestros eternos agradecidos. Nuestro servicio a los hombres es una expresión de algo mucho mayor, que es el servicio al Señor. Por lo tanto, la recompensa de ese servicio no puede provenir de los hombres, porque si es de los hombres será solo un aplauso pasajero, un reconocimiento momentáneo. ¿Pero qué es eso? Es una sombra que pasa, es como el tamo que se lleva el viento. La recompensa verdadera de un siervo de Dios es Dios. Y es una recompensa que perdurará por la eternidad. Los hombres no son deudores nuestros por el servicio que alguna vez recibieron de nosotros, porque nuestro servicio hacia ellos no estuvo inspirado en ellos, sino en el Señor. Vean ustedes, de esta manera el Señor limpia nuestras motivaciones. ¿Por qué nos quejamos si no somos comprendidos, si no somos aplaudidos ni reconocidos? ¿Es que eso buscábamos? ¿Esa era nuestra motivación? No, no puede ser. Nuestra motivación es el Señor. Haya o no aplausos, haya reconocimiento o no los haya. Queridos hermanos y hermanas, hay sufrimientos que se pueden compartir con otros, como estos sufrimientos de los cuales Pablo le habla a Timoteo, pero hay otros que no se comparten con nadie y que se llevan solos en soledad, en una cárcel oscura y siniestra. Es relativamente fácil sufrir el sufrimiento que los otros también sufren, pero no es tan fácil sufrir solo, en silencio, y aquellos males, aquellas desgracias que son diferentes y únicas. Que el Señor nos conceda la gracia para que sea que suframos con otros o suframos en soledad. Sufrimos por causa del Señor y no para los hombres, ni por causa de los hombres. Desengañémonos. El hombre es débil, es frágil. El corazón del hombre es engañoso. Solo Dios es digno de ser servido y solo de Él esperamos la recompensa algún día, porque esa recompensa no será de un día ni de dos, sino para toda la eternidad. Amén.
Hermano Juan Pablo, adelante usted. Amén. Gracias, Señor. Tenemos tres aspectos que Pablo muestra a Timoteo, su discípulo, su hijo, como él lo llama, su hijo amado. Y Pablo le muestra la importancia de estas tres cosas: el corazón limpio, la buena conciencia y la fe no fingida. Esto lo podemos apreciar en 1 Timoteo 1:19, ¿cierto? Las dos primeras, la buena conciencia, la fe y la buena conciencia, ¿cierto? Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y en 2 Timoteo 1:5, 2 Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces Pablo de alguna manera le recalca a Timoteo la importancia de tener este corazón limpio, de tener esta buena conciencia y tener esta fe no fingida, porque de alguna manera pudiéramos decir estos tres aspectos son los cuales tienen por base el amor. El amor, pudiéramos de alguna manera decir que la base del amor son estos tres aspectos: ese corazón limpio, ¿cierto? Ese corazón sincero, un corazón libre de rencores, libre de miedo, libre de prejuicios, un corazón que puede amar a otro. Es necesario que esté limpio de todas estas cosas, ¿cierto? De todas esas cosas que de alguna manera entenebrecen el corazón del hombre. La buena conciencia, por supuesto, una conciencia lavada, una conciencia limpia, y también esta fe no fingida. ¿Y por qué? Gracias a esta fe y a la buena conciencia, Timoteo podrá de alguna manera también mantenerse en esta carrera, en esta milicia, en esta buena milicia, sin que su fe naufrague. Porque tenemos que recordar también que en el primer siglo de la Iglesia ya se habían introducido muchas herejías, habían muchos hombres que quisieron, a causa de su orgullo, de su vanagloria, quisieron hacerse un nombre, quisieron hacerse líderes en medio de la iglesia y empezaron a tergiversar la palabra. Y Pablo le advierte esto a Timoteo y le da estas tres llaves, estas tres claves con las cuales él va a poder enfrentarse a este devenir de herejías, de torceduras de la palabra, de discusiones también que se daban en este tiempo, ya que sabemos que la cultura griega había influenciado mucho también a la cultura romana, y estaba todo este tema de la filosofía y de los alegatos interminables con respecto a esto y lo otro, y Pablo advierte de alguna manera a Timoteo. Pero quisiéramos detenernos en un pequeño detalle. ¿Cómo pudo llegar Pablo a tener estas tres características? Siendo que en el pasado, Pablo, ¿cierto? Como bien decíamos antes, ese Saulo fue un blasfemo, un perseguidor y un injuriador. ¿Cómo, producto de todos estos pecados que Pablo ostentaba, no quedó nada acaso en su corazón que pudiese pesar o obstruir el servicio de Pablo? Como un lastre, ¿cierto? Como un peso que él arrastrara, debido a que su conducta anteriormente fue muy reprochable, humanamente hablando. Pero el gran apóstol Pablo, del presente, ese Pablo convertido ya en este nuevo hombre, tiene, a pesar de tener un pasado oscuro, aunque religiosamente, cierto, Pablo era, él mismo lo dice, fariseo de fariseos, circuncidado al octavo día, todo, él había cumplido la ley al pie de la letra, y era un fariseo de fariseos, un hombre celoso de la ley. Pero sin duda
este pasado, a la luz de Cristo, pudo haber sido un pasado oscuro, ¿cierto? Pero este pasado oscuro fue transformado. Como decíamos, este hombre antiguo, este Saulo de Tarso, es transformado en este nuevo apóstol Pablo, en este nuevo hombre. Y la piedra de tope de esto fue Cristo mismo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero, lo que decíamos delante. Él se considera de todos los pecadores el primero, el peor, el que lleva la batuta, como se dice, el que va adelante con el estandarte de los pecadores. Ese era el apóstol Pablo antiguamente, ese Saulo de Tarso era el primero de los pecadores. Y ahora, siendo un hombre nuevo, un hombre regenerado, un apóstol de Jesucristo, él sigue recordándose a sí mismo lo que él es sin Cristo y lo que somos nosotros sin Cristo, porque finalmente lo que viene a hacer esa diferencia entre un antiguo hombre y un nuevo hombre es precisamente la obra, la sangre, la persona y el conocimiento de la persona de Jesucristo. Él es el que hace la diferencia. Él es la diferencia entre ese Saulo de Tarso y este nuevo apóstol Pablo. Entonces Cristo es la salvación de este hombre. Cristo es la justificación de este hombre. Entonces, luego de que él diga, yo soy el primero de los pecadores, el peor de todos, esto no es simplemente una frase para el bronce, un eslogan. No es que él haya tenido un arranque de modestia en sí mismo, sino que es la verdad. Y es triste, una verdad triste. Él era el peor de los pecadores, un perseguidor, un blasfemo, un injuriador. Pero ahora este se ha convertido en un discipulador, en un predicador, en un heraldo, ¿cierto? En un apóstol y en un maestro. Y esto no es algo menor, sin duda. Es de verdad una muestra de que la misericordia y la gracia lo han alcanzado, de que la clemencia del Señor Jesucristo cayó sobre él, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces el apóstol Pablo tal vez requería tener este pasado tan oscuro y descalificante para él mismo, para poder llegar después a ser un predicador incansable, ese predicador que vemos después predicando a los gentiles, predicando a los judíos, yendo de aquí para allá, llevando el evangelio a toda criatura, ¿cierto? Ese Pablo que parece que nunca se agotaba, era un hombre con una tenacidad tremenda, pero para ser ese hombre primero tuvo que haber sido también ese otro hombre, ese pecador, el primero entre todos los pecadores. Entonces, ¿cómo hace Pablo? ¿De qué manera Pablo llega a tener este corazón limpio, a tener una buena conciencia y una fe no fingida? Al menos las dos primeras, el corazón limpio y la buena conciencia, requieren la participación activa del creyente, ¿cierto? ¿Acaso Pablo tuvo que haber ido de casa en casa pidiéndole perdón a todos aquellos que él había profanado, aquí a las casas que había hollado, que había llegado, que había incluso muerto, mandado a la cárcel a muchos por haber creído en el Señor? Familias que quizás él les quitó, un padre, una madre, dejó hijos quizás perdidos en la orfandad. ¿Debió acaso él encontrar a todos esos cristianos a los cuales ofendió, hirió, latigó y mató para llegar a tener una buena conciencia? ¿Cómo llegó a tener Pablo una buena conciencia? Y la respuesta a esta pregunta la podemos encontrar en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, Hebreos 9, versículo 14. Allí dice, Hebreos 9, capítulo 14. Capítulo 9, versículo 14. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces, ¿cómo pudo Pablo limpiar
su conciencia? ¿Cómo pudo llegar a tener Pablo después de todo lo que él causó, todo el daño que él causó a la iglesia otrora? ¿Cómo pudo él limpiar su conciencia de todas estas cosas? La sangre de Cristo. La conciencia de Pablo solo podía limpiarse por la sangre de Cristo. La mención del Espíritu Eterno nos introduce en un ámbito que va más allá de lo humano, que excede todo conocimiento humano. Mediante el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, el Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y entonces todos los pecados, los más grandes pecados, las manchas que dejan la conciencia más negra, más contaminada, solo pueden ser tratados con realidades espirituales, divinas y eternas. Como decíamos anteriormente, tú no puedes mejorarte a ti mismo, tú no puedes sacar una mejor versión de ti mismo, porque ese antiguo hombre tiene que morir, no tiene otra opción. Tiene que pasar por la cruz de Cristo, tiene que ser crucificado, tiene que bajar al bautismo de las aguas para ser renacido en un nuevo hombre. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y esto lo hace la sangre preciosa de Cristo, que purificará nuestras conciencias, dice, de toda obra muerta, de toda obra muerta. No hace una excepción ahí, nos dice de algunas, no dice de las que no eran tan malas, dice de ninguna, de todas, dice. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Quitar los pecados parece ser una cosa menor que limpiar la conciencia, aun siendo algo tan grande como es. Pues de los pecados se dice que el Cordero de Dios los quitó, ¿cierto? Y se los llevó consigo. Y no se acordará nunca más de ellos, los echó al fondo del mar, dice. Pero después de eso, la conciencia podría seguir dando problemas, ¿cierto? Nos podemos sentir perdonados, podemos decir, sí, Señor, el Señor me perdonó mis pecados, soy salvo por gracia, pero mi conciencia aún quizás puede estar acusándome de alguna manera. Y aquellos pecados, aunque hayan sido quitados, las consecuencias y el recuerdo de esos pecados puede atormentar al creyente. Pero esta es la provisión que Dios nos da para ese problema de la conciencia. Y por eso le dice Pablo a Timoteo, es necesario que tengas una buena conciencia. La sangre de Cristo que quitó los pecados, esa es la misma sangre que limpia la conciencia. El sacrificio único y glorioso de Cristo es suficiente para ambas cosas. No necesitamos más que eso. Es completamente efectivo y suficiente la sangre de Cristo para limpiar tanto nuestros pecados y librarnos del pecado, como purificar también nuestras conciencias de obras muertas. Y aunque la segunda quizás necesita un mayor ejercicio de nuestra fe, necesitamos creer, ¿cierto?, de verdad que nuestras conciencias pueden ser limpias a través de la sangre de Cristo. Pero necesitamos pedir también al Señor, Señor, aumenta mi fe, ayuda a mi incredulidad para creer que mi conciencia también puede ser limpiada, no solamente mis pecados, sino que también mi conciencia, y poder llegar a tener esa conciencia limpia de la cual Pablo le dice a Timoteo, es necesario. Requiere incluso en ciertos momentos resistir las acusaciones del diablo y echar mano de la preciosa sangre del Señor. Cuando viene el diablo a acusarnos, a recordarnos, mira, pero tú ahora eres cristiano, ¿cierto? Y muchas veces el diablo se disfraza de un antiguo amigo, un antiguo conocido, un antiguo etcétera, que viene a decir, ahora eres cristiano, pero tú eras esto, tú antes eras esto otro, no te acuerdas cómo eras antes, no te acuerdas lo que hacías antes. Y ahora dices que eres cristiano, pero la sangre de Cristo, la poderosa sangre de Cristo, ha purificado nuestras conciencias, ha perdonado nuestros pecados. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y también para purificar nuestras conciencias.
Pablo le dice esto a Timoteo, y es necesario que nosotros también en este tiempo podamos analizarnos, auto inspeccionarnos, y una introspección, poder mirarnos a nosotros y decir: Señor, ¿realmente tengo esa buena conciencia? ¿Creo realmente que la sangre de Cristo ha limpiado mi conciencia? ¿Creo realmente que mis pecados han sido perdonados? Es sin duda algo importante, porque Pablo se lo recalca a Timoteo y se lo dice como algo importante. Es necesario que tengas un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida, porque estas son la base del amor por el cual servimos al Señor y por el cual servimos también a nuestros hermanos. Amén. Gracias, Señor.